Los Estados Unidos atraviesan uno de sus episodios más controvertidos en su historia. El ex policía Derek Chauvin espera audiencia por cargos de homicidio imprudencial debido a la detención y muerte del afroamericano George Floyd, ocasionando intensas protestas en niveles inimaginables. En Nueva York, numerosas personas llevaron consigo el lema de estas protestas: Black Lives Matter. Y en el piso vuelve a ser golpeada mientras trata de huir a como dé lugar. Según la policía, los oficiales se habían acercado a Floyd para pedirle explicaciones por el supuesto uso de dinero falso. Dice la policía que el hombre se resistió físicamente a bajarse de su auto y fue esposado. En el video no se puede ver cómo inició esta confrontación, pero se ve cómo Floyd deja de moverse en el suelo. Luego, una ambulancia llega para llevarlo al hospital, donde se declaró su muerte. Here to announce that former Minneapolis police officer Derek Chauvin is in custody. Former Minneapolis police officer Derek Chauvin has been charged by the Hennepin County Attorney's Office with murder and with... De acuerdo con especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana, estos lamentables hechos son una muestra del profundo racismo y desigualdad anclados en la historia de aquella nación y que persisten en la actualidad. Los estadounidenses hablan mucho de su democracia, mencionan con razón que Estados Unidos surgió después de su guerra de independencia que inició en 1976 como una especie de democracia por diseño, lo que no significa que haya sido una democracia que haya sido útil para todas las personas. Y aquí creo que entra la problemática de la relación con la población afroamericana. Estados Unidos estableció un régimen democrático en sus inicios, que es ejemplo para muchos países del mundo. También es cierto que procedió a negar muchos de los derechos políticos y civiles a la población afroamericana. Este fue un problema que persistió a través del tiempo, incluso hasta los años 60, cuando se registra una importante cantidad de movimientos de reivindicación por los derechos de la población afroamericana. Algunos de estos movimientos de carácter semi-ilegal, algunos legal, como el de Martin Luther King, otros de carácter ya más rozando con una rebelión de carácter armado, como las Panteras Negras, pero en el núcleo de estos movimientos en los años 60 había toda esta protesta contra la desigualdad y contra la discriminación de las poblaciones afroamericanas. La violencia policíaca encontró un ambiente particularmente difícil debido a la pandemia que estamos atravesando y sus consecuencias, como son la crisis económica. Nosotros sabemos, hay muchísimo malestar, el manejo de la crisis económica, de la crisis sanitaria en los Estados Unidos, el presidente Donald Trump haciendo declaraciones bastante absurdas, etcétera, y que ha puesto en evidencia la desigualdad social en Estados Unidos. Son las minorías las que se han visto más afectadas por los contagios, por las muertes debido a COVID-19. Entonces, todo esto es un caldo de cultivo para el enojo social que ahorita vemos se está manifestando en prácticamente todo el territorio estadounidense. Para el investigador León Manríquez, la polarización y concentración de la riqueza en Estados Unidos es una de las razones principales de la desigualdad. Además, describió otras características que se relacionan con la emergencia por COVID-19. De unos 20 años para acá o 30 años para acá, Estados Unidos se ha convertido en una sociedad profundamente desigual, en donde hay una gran polarización social. Le voy a dar un dato, por ejemplo, en Estados Unidos, una familia pobre, del 10% más bajo de la población, tiene un ingreso anual de $14,624 al año, mientras una familia del 1% de la población tiene $476,000. En términos prácticos se traduce en una gran desigualdad. Estados Unidos es de los países desarrollados uno de los más desiguales del punto 48 de México, que ya es un país con una riqueza muy concentrada. Entonces hay una especie de latinoamericanización de los Estados Unidos en términos de que la distribución del ingreso se está haciendo
más y más regresiva. Y esto, por supuesto, está afectando a los grupos afroamericanos, pero también a los grupos hispanos y también a una parte de los blancos. Yo creo que la pandemia está también generando mucha angustia. Estos 30 millones son alrededor de 10% de la población de los Estados Unidos, que son 330 millones de personas. Entonces estamos hablando, grosso modo, de 10% de la población que no tienen seguro médico y que prácticamente están, digamos, al borde de una catástrofe económica si se llegan a enfermar. Además, se han perdido 20 millones de empleos y más de 100,000 personas han muerto. Es una cifra que se dice fácil, pero es el doble. 100,000 personas es el doble de los soldados estadounidenses que murieron en Vietnam. By professional anarchists, nuestra nación ha sido tomada por anarquistas profesionales, por criminales, por Antifa. un número de gobiernos de Estado y locales no han podido hacer frente. Le pedí a todos los gobernadores que saquen a la Guardia Nacional en números suficientes como para dominar las calles. Alcaldes y gobernadores tienen que demostrar presencia de las fuerzas hasta que termine la violencia. Con respecto a las respuestas que dio el presidente Donald Trump, resultado de las agudas manifestaciones, la doctora de la Lizal Arriaga describió el contexto en que se desarrolla. Sin duda un exceso. Ya mandaron a la Guardia Nacional, no están pudiendo controlar y entonces ahora ya amenaza con enviar al ejército y exige a los gobernadores mano dura para controlar estas manifestaciones. Si nosotros vemos, las manifestaciones son mayoritariamente pacíficas, que ha habido saqueos, que ha habido violencia, sin duda. Nosotros sabemos que en este tipo de circunstancias, en este tipo de manifestaciones, siempre aparecen grupos radicales que van a tratar de aprovechar el momento para lograr sus fines políticos. Eso es lo que está ocurriendo, me parece a mí, en buena parte de las manifestaciones en donde hay brotes violentos. Son pequeños grupos que efectivamente causan estos saqueos, disturbios. Los ciudadanos estadounidenses que se manifiestan pacíficamente, que protestan en contra de la violencia policial y los grupos extremistas que, por favor, la policía estadounidense siempre ha sabido cómo enfrentarlos y siempre los han enfrentado de manera identificada, ¿no? Aquí el discurso del presidente Trump me parece a mí que está tratando de culpabilizar a todos los que se manifiestan. Y no es así, son grupúsculos violentos. Los académicos de la UAM refieren a los retos que expone el caso de Floyd en el futuro para Estados Unidos como una nación multicultural, el cual se verá reflejado en sus próximas elecciones presidenciales. Tratando de establecer una clara polarización, Trump en realidad ganó la presidencia con el voto de los blancos, digamos, una gran proporción de blancos resentidos por la situación económica y social que salieron a votar por Trump pensando que ahí habría una solución fácil a los problemas. Pero esto no ha sido así. Confiaba en que el paquete multimillonario que se dio para contrarrestar la gravedad de la crisis económica, pues finalmente no va a ser suficiente para frenar el descontento, la caída de la economía. Sin duda va a ayudar a la recuperación, pero lo que seguramente le preocupa es si esto será antes de noviembre, ¿no? Si podrá haber resultados económicos favorables antes de noviembre. Hay un hecho fundamental que es, en los últimos días, la popularidad de Trump, cuando empezaron estos disturbios para acá, pasó de 54% a 51%. Quiere decir que lo que estamos viendo es a una gran cantidad de los inconformes en la calle o protestando en redes sociales, pero que de todas formas Trump mantiene un alto nivel de apoyo entre, como usted decía, su electorado, su base dura, su voto
su voto cautivo. Trump va a encontrar mayores obstáculos para la reelección que los que tuvo para ser presidente. Una victoria, la de 2016, bastante sorpresiva, que me parece pues no necesariamente va a poder repetir en 2020. Universidad Autónoma Metropolitana. Casa abierta al tiempo.